Hoy iniciamos una serie que la verdad me anima mucho enseñarla, y entonces el título de la enseñanza esta noche es Génesis. Vamos a hablar del Génesis, pero no vamos a hablar de todo el Génesis, vamos a hablar solamente, y no sé cuánto tiempo nos tomemos. Alguien me preguntó, ¿y cuántas charlas son? Le dije, ni idea. Y solamente vamos a tomar Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y hoy espero que apenas sea como el abrebocas, que sea como que ojalá el Señor me dé la sabiduría para dejarlo a usted como iniciado y decir, oiga, yo sí quiero saber de eso y quiero entender de eso. No sé a cuántos les pasó de pronto alguna vez, pero cuando yo era sardino, niño y joven, y que no conocía el Evangelio, cada que iba a la casa de alguien y encontraba una Biblia, pues me daba como curiosidad leerla. Pero como no sabía nada, entonces ¿cómo empieza a leer uno un libro? Por el principio. Entonces, ¿por dónde empezábamos? Por el Génesis. Y generalmente me pasó a mí, no sé a cuántos más, pero por lo menos hasta el capítulo 3 o 4 de Génesis alcanzamos a leer una o dos o tres o varias veces cuando encontrábamos una Biblia. Tal vez no entendíamos mucho de lo que decía ahí, pero nos relacionábamos con ese texto, y eso es lo que quiero enfocarme, en este ciclo de enseñanzas. Vuelvo y le digo, no todo el Génesis, no sé cuánto me demoraría predicando todo el Génesis, tal vez como 3 años, tal vez, pero solamente quiero basarme en esos tres primeros capítulos, y hablando de lo que tenemos en este año con respecto a las prioridades, viviendo por prioridades y no por emociones. Creo que es importante ir a esos textos. Si nosotros entendiéramos de dónde venimos y por qué vivimos como vivimos, y no le estoy diciendo por qué vive usted como vive o vivo yo como vivimos, sino por qué la humanidad vive como vive, tendríamos que ir al Génesis y entender el origen. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué vivimos de esta manera? ¿Por qué los problemas en los que nosotros nos vemos involucrados? Y hay un adagio popular que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchas personas han expresado esta frase. Es más, investigándola en Polonia, creo que es en Auschwitz, donde está lo de los centros, ¿cómo se llama esto? La concentración nazi, está ese aviso, ¿verdad? O sea, como que no se les olvida la barbarie que como humanidad hicimos matando a 6 millones de judíos solamente porque teníamos intolerancia. Pero más que mirarlo por solamente este momento histórico o de la época contemporánea, ha sido la historia de la humanidad todo el tiempo. Si usted va al libro de Jueces, el libro de Jueces, usted ve a unos jueces que llegaban y llevaban al pueblo a la presencia de Dios, y veía la gloria, la bendición, y se acomodaban y otra vez caían en pecados, en delitos, en situaciones difíciles, hasta que llegaba otro juez, los exhortaba, los llevaba otra vez a la presencia de Dios, y otra vez. Si usted va al libro de los Reyes, exactamente lo mismo, y esa es la condición de la vida humana en la que nosotros estamos viviendo generalmente. Ahora, y esto lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo. Lo más triste es que lo seguiremos viviendo ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por segunda vez. Y la idea es que nosotros podamos afianzarnos en la palabra, y aunque en el entorno suceda esto, que nosotros podamos estar firmes en lo que Dios quiere. Ahora, pero si pastor, usted está diciendo que esto sigue y va a continuar hasta que Cristo venga, pues entonces, ¿qué sentido tiene estudiar Génesis? O sea, ¿para qué lo vamos a estudiar? ¿Y por qué estos 3 capítulos? Y yo quiero responderle no desde el Génesis, sino desde un libro del Nuevo Testamento. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice la palabra: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí empieza algo tremendamente fuerte, porque dice que lo que se ve. ¿Y qué es lo que se ve? Todo lo que nosotros tenemos en el entorno, la creación, las montañas, un amanecer, un atardecer, su hijo cuando nace, su esposa al despertarse, su trabajo, lo que usted crea. Todo esto, cuanto existe, según la palabra, dice que todo fue hecho de la nada. Y entonces nos lleva obligatoriamente a entender cuál es el origen, de dónde viene todo esto. Porque aunque el hombre, por su desobediencia, echó a perder el plan de Dios que tenía desde el principio,
Resulta que para el hombre, lo entienda o no lo entienda, lo crea o no lo crea, lo pueda discernir o no lo pueda discernir, para el hombre todo el sentido de su vida empieza en Dios y termina en Dios. O sea, el sentido del hombre está en Dios. Más allá de su profesión, de sus logros, de su trabajo, de su familia, de su esposo, su esposa, sus padres, sus hijos, el sentido pleno de la vida del ser humano está en Dios, inicia en Dios y termina en Dios. Y cuando yo voy al Génesis, y cuando en especial, como lo estoy diciendo en esta noche, cuando voy a estos 3 primeros capítulos del Génesis, lo que hacen estos 3 capítulos es cuestionar el pensamiento de un mundo secular con respecto a lo que Dios ha dicho. Cuestionar lo que hacemos, lo que creemos, lo que pensamos, lo que anhelamos, lo que vivimos con respecto a lo que Dios está viviendo. Y si yo logro sumergirme en estos 3 capítulos y logro entenderlos en la dimensión de lo que Dios va a hacer con nuestra vida, se va a cumplir en nosotros lo que dice Romanos 12:2, que se lo he repetido muchas veces y lo quiero tomar una vez más. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros hablamos de un cambio de pensamiento, cuando yo digo, estoy pensando diferente, generalmente lo miramos desde lo externo. O sea, yo pensaba que era por este lado, pero mejor lo voy a hacer por este lado. Yo pensaba que era bueno y ahora considero que es malo. O pensaba que era malo y ahora considero que es bueno. Pensaba esto o aquello y pensamos solamente que cambio desde afuera. Pero creo que el cambio de pensamiento del que está hablando es el cambio que me lleva a mirar, a pensar y a percibir a Dios de una manera diferente. O sea, no está hacia afuera, no está en cambiar lo que yo pienso en cosas externas, está en cuanto cómo miro a Dios y cómo me relaciono con Dios. Hace 15, 20 días, no recuerdo, yo predicaba una enseñanza sobre adoramos en lo que nos deleitamos. Y esa adoración que tiene que ver con lo que nos deleitamos, me habla directamente de que yo adoro en lo que me deleito. Y si mi pensamiento de Dios no es un deleite, muy difícilmente voy a poder adorarlo. Porque adoro en lo que me deleito. Así que el cambio de pensamiento tiene que ver con respecto a Dios y quién es Dios en mi vida. Y quién es Dios en mi vida es, primero, ¿Dios es real o irreal? ¿Para usted es real o irreal? Ok, listo, eso lo decimos con nuestras palabras. Pero sus hechos, su vida cotidiana, ¿qué dice? ¿Que Dios es real o irreal? Ahora, digamos que usted dice, Dios es real para mí. Eso no es suficiente. Si Dios es real para usted, ahora, ¿Dios es relevante o no es relevante? O sea, ¿usted lo tiene en cuenta? ¿Él es importante o no es importante? Listo, digamos que entonces es real y es relevante. Entonces viene la tercera cuestión que usted tendría que mirar. ¿Cómo influye Dios en sus decisiones? ¿Influye o no influye? Cada que usted va a tomar una decisión, ¿Dios está presente sobre lo que usted está diciendo? ¿O no es importante? Y usted dirá, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que es el Génesis? Bueno, porque esto fue lo que pasó con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva tomaron la decisión de tomar del fruto prohibido, tal vez ellos creían que Dios era real porque podían verlo de una manera más real que la que nosotros lo percibimos. Pero la pregunta es, ¿qué tan relevante fue Dios y qué tan influyente fue Dios en la decisión que tomaron ellos con respecto a tomar el fruto prohibido? Porque Dios ni fue relevante ni fue influyente. Y vuelvo y le pregunto, en nuestras decisiones diarias o cuando hablamos de que caemos en situaciones duras, ¿por qué es? Porque tal vez si creemos en Dios, llegamos a tener una percepción de Dios, pero ¿qué tan relevante es Dios y qué tan importante es para nosotros? Entonces lo primero que yo tengo que hacer cuando voy a los 3 capítulos del Génesis,
y obviamente eso se aplica a toda la Biblia, pero déjeme tomarlo para estos, es entender que lo que yo encuentro en Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3 es verdad, es una realidad, no es una alegoría. No es que están colocando allá como que bueno, vamos a suponer, no está suponiendo. La palabra dice en Génesis 1 fue la creación y así fue como sucedió. Génesis 2 dice que Dios se reunió con el hombre y le dio instrucciones y después trajo a la mujer y así fue como sucedió. Y Génesis 3 me habla de que el hombre cayó y así fue como sucedió. No es algo que lo colocan simbólicamente para que a nosotros nos dé la capacidad de, lo entiendo un poco mejor. No. Realmente eso fue lo que sucedió. Entonces me viene a mí a generar un conflicto entre el pensamiento que nos han dado desde el colegio. Entonces todos estuvimos en el colegio algún día y en el colegio nos enseñaron acerca de la evolución, de cómo el hombre viene del mono. Y dieron sus argumentos y todo lo que hay, pero entonces si yo miro la evolución que me enseñan en un colegio, en una universidad, y lo comparo con la creación que me habla la palabra, ¿en dónde quedo yo? Porque la evolución me dice que venimos de una serie de mutaciones que se dieron en el tiempo y que después de esas mutaciones se dio el Homo sapiens y que después del Homo sapiens, el Homo sapiens tuvo la capacidad de crear sociedades y creando sociedades tuvo la capacidad de generar sentimientos y de generar un montón de cosas. Ok, listo. Pero si venimos de la evolución así como aparecimos un día en esta tierra, pues así también un día vamos a desaparecer. Y si eso es así, ¿qué importancia tiene la moral? ¿Qué importancia tiene que yo sea veraz en lo que hablo? ¿Para qué serviría la moral si al fin y al cabo todos morimos y nos vamos? No me debería importar a mí la moral, no me debería importar a mí la ética, no me debería importar ser correcto, porque simplemente yo estoy acá de paso y acá vivo, como, disfruto y después no hay nada más. Pero la creación me habla de que estamos en esta tierra de paso y que hay algo más allá y que yo tengo que apuntar a eso que viene. Y entonces la creación me habla de que Dios fue el que formó de la nada todo cuanto existe y que formando de la nada colocó al hombre como gobernador de esa creación que él había hecho. Le dio una asignación, así que Dios le dio al hombre un trabajo, una tarea que cumplir, unas cosas específicas que cumplir, y el pecado hizo que el hombre echara a perder ese propósito o ese plan original que Dios tenía para nosotros. Si yo lo quiero entender de una manera contemporánea, el pensamiento bíblico, que es el pensamiento que debe cambiar en mi vida, se coloca sobre el pensamiento griego. Ay, pastor, no voy a empezar a hablar acá de filosofía, que bastante ya me dio duro en el colegio para que usted empiece acá con lo mismo. Pero déjeme decirle un poquito algo. Yo no le voy a hablar de filosofía ni nada. Pero ¿por qué habla del pensamiento griego? Porque los helenos, los griegos, se conocen como la cultura que desarrolló el pensamiento. Y lo crea usted o no lo crea, o lo entienda o no lo entienda, el pensamiento de Occidente está alineado por el pensamiento griego. Y tal vez el pensamiento griego es el que nos coloca en una posición donde nos creemos con la capacidad de analizar, discutir sobre muchos temas. No es malo. Pero resulta que en esa capacidad también queremos discutir sobre Dios y pensar sobre Dios y analizar a Dios desde nuestra propia perspectiva, de lo que nosotros pensamos de quién es Dios. Y lo que la palabra me dice, lo que me dice el Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, es que la palabra de Dios está por encima de la palabra del hombre. Que nosotros podemos decir muchas cosas, pensar muchas cosas, pero cuando yo confronto mi pensamiento y mi palabra sobre la palabra de Dios, la palabra de Dios va a estar por encima de mi pensamiento. Y que no se trata de que yo como hombre juzgue la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios me juzga a mí como hombre, me confronta a mí como hombre. Me hace entender o me hace ver la revelación de un Dios que es soberano y al cual yo tengo que prestar una enseñanza. Le decía a Nancy esta tarde, estoy preocupado con esta prédica porque más que prédica parece es una enseñanza o una clase de teología. Pero es apenas el abrebocas para que usted lo entienda. Entonces, Cristo, quien estuvo presente en la creación,
¿Dónde estuvo Cristo en la creación? Si usted va al Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. Y dijo Dios, y repite como en 8 ocasiones, y dijo Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios, el poder creativo de la palabra de Dios creando. Dios no se detuvo a formar o a hacer, sino la palabra misma de Dios, de lo que no existía, creó lo que existe. De lo que no se veía, creó lo que se ve. Y en esa palabra dice en Juan capítulo 1 versículo 3: y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por la palabra. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y entonces en la evolución yo no puedo entender un propósito, no puedo entender un porqué, no puedo entender por qué estoy en esta tierra. Pero desde la creación yo sí entiendo que si todo fue hecho por Él y para Él, y en ese todo fue hecho por Él y para Él, y yo me incluyo en esa creación y entiendo que soy parte de la creación de Dios, quiere decir que yo, como parte de esta creación, fui creado para Cristo, para su gloria y para cumplir el propósito de glorificarle, que es diferente al pensamiento que nos ha colocado el mundo, donde lo importante es cómo se siente, cómo viva, cómo usted se pueda proyectar y pueda triunfar en la vida. No se trata de mi triunfo en la vida, sino se trata de cómo a través del desarrollo de mi talento, de mi habilidad, yo puedo glorificar a Dios. Entonces, ¿Dios en su vida es real o es irreal? ¿Es relevante o no es relevante? ¿Es significativo o no es significativo o influyente en las decisiones que usted toma? Esa palabra revelada que está en Juan capítulo 1 no solamente vino como la revelación de la palabra, sino que esa palabra hecha carne en la vida o en el cuerpo o en la humanidad de Jesucristo vino a pagar un precio por nosotros para librarnos de la maldición del pecado. Y entonces empezaría yo a mirar los 3 capítulos y vuelvo y le digo, y apenas voy a hacer un panorama pequeño para empezar a desarrollarlo a partir del domingo, pero vamos al Génesis 1. Y en el Génesis 1 me muestra: Dios es soberano sobre su creación. Dios es soberano. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Cuando Dios crea la tierra, Él no solamente crea la tierra, sino crea las condiciones. Y si usted va al Génesis, entonces va a encontrar un orden que Dios establece. Y lo primero que Él hace es crear un sistema solar o un sistema planetario para que la tierra pueda estar bien. Entonces, cuando yo voy a la astronomía y entiendo el fenómeno de la traslación y entiendo el fenómeno de la rotación y entiendo que por esto se dan los años y se dan los días y que por esto mismo se dan las estaciones, verano, invierno, otoño, primavera, si yo entiendo eso, lo entiendo no como algo que salió de la nada, sino como un Dios que creó, que colocó en la creación una estrella mayor, una lumbrera mayor que señoreara en el día, llamada sol, y una lumbrera menor llamada luna, que colocó para que señoreara en la noche, que separó las aguas que estaban abajo de las aguas que estaban arriba, y que creó los firmamentos y todo cuanto existe. ¿De acuerdo? Y eso suena como si fuera por allá física nuclear. No, todo eso lo hizo Dios con un pensamiento. Creó un ambiente adecuado. La tierra está ubicada a la distancia perfecta del sol para que nosotros ni nos muramos de frío, pero tampoco para que nos achucharremos por el calor. La tierra tiene una inclinación para que sucedan las estaciones, y todo eso viene del pensamiento, de la gracia, de la capacidad que Dios tenía para que en esta tierra existiera vida y para que pudiéramos tener esa bendición. Ahora, una vez el Señor establece eso en el sistema solar, si usted mira, entonces viene la preparación de la tierra. ¿Y qué es la preparación de la tierra? Entonces usted sigue leyendo en el Génesis, día 1, día 2, día 3, usted lo ha leído, y dice que después lo que hace es generar un ambiente para que la tierra sea un lugar habitable. ¿Y qué es que la tierra sea un lugar habitable? Junta las aguas, genera los océanos, descubre la tierra, crea los ríos, levanta las montañas, crea las llanuras, hace que la tierra sea fértil, permite que de la tierra nazca hierba, permite que haya árboles frutales y que los frutos de esos árboles sean buenos y sean para comer, y ha colocado todas las condiciones. Entonces empezó desde afuera, desde la parte del espacio, ahora está en la tierra y ha creado las condiciones para que haya vida, y después de que ha creado las condiciones, ahora
empieza a dar vida a la tierra. Y empieza con los aves que se remontan sobre los cielos. Después habla de los grandes monstruos marinos y de los peces que están en las aguas. Y después dice cómo Él empieza a colocar animales sobre la tierra según su género, macho y hembra según su especie. Y una vez termina de colocar todo esto, entonces coloca la corona de esa creación llamada hombre. Y lo coloca allí para que el hombre, no producto de la evolución, no que se haya desarrollado más que otra especie, sino como ese Dios, ese hombre que Dios colocó para que administrara su creación, sea quien tenga la capacidad de gobernarla. ¿Por qué el hombre? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, a diferencia del resto de la creación. Y no solamente fue creado a imagen y semejanza de Dios, sino que sopló en su nariz aliento de vida. Por lo cual el hombre, hablando de hombre y mujer, es un ser viviente, dice la palabra. Son 8 actos que ocurrieron en 6 días. Y en 6 días literales, como dice la palabra, porque en cada uno de los días dice la palabra, y fue la tarde y la mañana, día primero, y fue la tarde y la mañana, el día segundo, y fue la tarde y la mañana, el día tercero, y así sucesivamente hasta el 6º día. Así que 8 actos de creación desarrollados en 6 días por un Dios creativo, ingenioso, perfecto, santo y con toda la capacidad para que con el poder de su palabra se pudiera dar esta creación. Me habla de la soberanía. Génesis 1:31 en la Nueva Biblia Viva dice: entonces Dios completó todo lo que había hecho y vio que era muy, pero muy hermoso. Pasó la tarde y pasó la mañana y se completó así el 6º día. ¿Qué vio Dios? Que era hermoso. O sea, todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo era perfecto en sí mismo. No había tacha ninguna. La tierra producía el fruto, los árboles daban su producción, los animales vivían en armonía, el hombre gobernaba toda esa creación y el ambiente era el ambiente propicio para que el hombre estuviera. Voy al Génesis capítulo 2. Y cuando voy al Génesis capítulo 2, Dios da instrucciones al hombre sobre su creación. Entonces, así como cuando usted, qué sé yo, se va a casar y alguien le dice: oiga, el matrimonio es esto y esto y esto y debe manejarlo de esa manera. O cuando usted va a empezar un trabajo nuevo y le dicen: bueno, sus funciones en este lugar son estas y estas y estas y va a cumplir con tal horario y con tales funciones. O así cuando usted va a manejar una máquina o va a aprender a conducir un automóvil o va a hacer un curso de música y va a tocar un instrumento y le dicen: lo que tiene que hacer, aprender y vivir es esto. Dios toma al hombre y empieza a adiestrarlo sobre lo que tiene que hacer allí. Y lo primero que veo es que Dios establece al hombre un trabajo. Muchas personas piensan que el trabajo es una maldición porque cuando el capítulo 3 dice: y entonces comerás con el sudor de tu frente. No. El trabajo estaba en Génesis 2 y no era una maldición, era una bendición que Dios le daba al hombre. Y le dijo: bueno, Señor, acá están los animales, por favor colóquele nombre. Acá está la tierra, por favor labre la tierra, cultívela y empiece a desarrollarla. Y seguramente Dios mismo le dio al hombre la capacidad, la habilidad para que él desarrollara sistemas de riego, formas de cultivar la tierra, la semilla de cada una de las cosas que estaba allí, y le da una dieta. Y me encanta la dieta porque dice: y todos los animales y todos los frutos que están allí serán para comer. Le está diciendo qué más necesita. O sea, le he entregado todo para que usted esté pleno, para que esté en la bendición. Coloca al hombre como el Señor de la creación. Le dice: usted va a ser el administrador. No es el dueño soy yo, el dueño soy yo, el creador, dice Dios, pero usted es el que va a administrar. Usted es el que va a desarrollar esta tierra. Va a generar una familia, va a tener un ambiente adecuado, va a poder progresar, va a poder sentirse feliz. Y con todo lo que haga, usted me va a glorificar a mí como Dios soberano, santo y eterno. Pero en esa creación donde Dios tiene la autoridad completa, coloca un límite, no un límite, sino coloca un lineamiento. Puedes comer de todo, menos de este árbol. Y siempre que lo pienso, me lo imagino y trato de decir: ¿por qué somos de esa manera? ¿O por qué el diablo es tan sagaz y nosotros tan lentos de dejarnos engañar? Piense por un momento: ¿cuántos frutos conoce usted?
¿Cuántos frutos conoce? Dígame frutas. Papaya, naranja, mango, mandarina, mangostino, lo que quiera. O sea, el hombre tenía de dónde escoger. Pero solamente le dijo, de este árbol, no más. Quiero que usted muestre su obediencia a través de este lineamiento que le estoy colocando. Dios establece algo que hoy en día es un tabú y que hoy en día es el talón de Aquiles de muchos hombres y de muchas mujeres. Y se llama la sexualidad. Porque Dios establece la parte sexual para que el hombre y la mujer que ha creado lleguen a ser una sola carne. Y para que a través de esto tengan deleite como pareja, pero también puedan reproducirse en la tierra. Y cuando ellos se unen en la relación sexual, se vuelven una sola carne. Y por eso dice la palabra, y se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Y es más, es tan bendito esto del matrimonio que Adán y Eva no tienen ni papá ni mamá, pero Dios ya les está diciendo a ellos para que le digan a las generaciones futuras, y dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Cuál papá y cuál mamá tenía Adán? No tenía. Pero está estableciendo algo para mostrar el vínculo, y este vínculo perfecto que está en la sexualidad lo sella con algo hermoso que se llama el matrimonio, que es un pacto sagrado de unión entre el hombre y la mujer y que es bendecido por Dios. Así que hasta ahí, hasta ese momento, todo lo que el hombre necesitaba para vivir en esa tierra estaba dado, y todo lo que el hombre necesitaba saber para habitar esa tierra estaba enseñado. El hombre no necesitaba otra cosa que desarrollar. ¿Cuántas prohibiciones tenía? Una: no coma de este árbol. Invente, cree, cultive, siembre, diviértase, crezca, moldee. ¿Por qué el huerto del Edén? Porque el huerto del Edén fue como el pequeño espacio que Dios tomó al hombre para enseñarle, dirigirle. Pero la idea, la palabra dice, recuerda que al principio le dije que Dios nos creó para su gloria. Entonces la idea dice en Isaías que al final era para que toda la tierra fuera llena de la gloria de Dios. ¿Quién llena la tierra de la gloria de Dios? Nosotros como hombres, cuando cumplimos el propósito de Dios. Y en ese contexto perfecto, Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No tenían problema, no tenían ninguna discusión, porque las cosas estaban bien, porque estaban caminando en la gracia, en el amor, en la bendición de lo que Dios había establecido para que las cosas se dieran. Pero viene Génesis capítulo 3 y todo se echa a perder. ¿Por qué se echa a perder? El hombre peca. Y su pecado, más que comer del fruto, su pecado fue la desobediencia que implicaba ese pecado. Y por causa de este pecado, y quisiera que Dios a través de estas enseñanzas, cuando lleguemos a este capítulo, nos pudiera hacer entender por qué fue tan grave ese pecado. O sea, por qué fue tan duro. Porque a veces nosotros nos preguntamos y decimos, pero yo no tuve nada que ver, yo no tengo la culpa, fue Adán, no fui yo. Pero ¿cómo fue tan fuerte ese pecado que nos ha alcanzado hasta ahora para entender por qué vivimos en este tipo de sociedades y por qué vivimos como vivimos? Con guerras, con amenazas, con traiciones, con corrupción, con enfermedad, con muerte, con dolor, con tristeza. Porque caemos en depresión, porque a veces tenemos angustia existencial, porque a veces no nos hallamos, porque a veces aunque tengamos todo parece que no tuviéramos nada, porque nada nos llena, porque todo es un vacío. Porque cuando no tenemos a Dios en el corazón, porque nos apartamos de Él. Recuerdan que al principio le dije, nuestra vida tiene sentido cuando el principio de nuestra vida es Dios y cuando el fin de nuestra vida es Dios. Porque nada en el mundo, ni la riqueza, ni la fama, ni el poder, ni los elogios de la gente, nada llena el vacío que hay en nuestro corazón y que solamente puede ser llenado por Dios, porque fuimos creados para adorarle y para bendecirle. Así que por el pecado, toda esa creación sufre una crisis. La serpiente recibe una maldición, la mujer recibe otra. Pero a mí me impresiona porque cuando habla con el hombre le dice, por tu causa la tierra será maldita. Recuerda cómo habló de ella en Génesis 1:31, que dijo, y era muy pero muy hermosa.
eso que era hermoso se echó a perder. Y cómo quisiéramos, cuando a veces echamos algo a perder, cómo quisiéramos dar reversa y decir ya, no pasó nada. Pero el problema es que sí pasó. El problema es que hay cosas que no podemos ocultar. Y hay problemas que son pequeños y de pronto se pueden solucionar fácilmente. Pero hay problemas que son graves y cuestan más tiempo resolverlos. Y todos nosotros acá, todos, estoy seguro, sin excepción ninguna, que todos acá en algún momento hemos hecho cosas de las cuales nos hemos arrepentido y que nos ha dolido y que hemos pensado, si yo tuviera la oportunidad de volver el tiempo atrás, si yo pudiera cambiar esto, pero el mal está hecho y las consecuencias van a ser evidentes. Y esto fue lo que le pasó a Adán. Desobedeció, y por causa de esa desobediencia, esa creación tan hermosa que Dios había hecho se echó a perder. Y se manifiesta la ira de Dios. Y acá creo que es importante, porque uno de los errores que estamos cometiendo es que solamente hablamos del amor de Dios. Pastor, ¿y Dios no es amor? Sí, claro, Dios es amor. Pero a veces enfatizamos tanto en el amor de Dios y en la misericordia de Dios que olvidamos que también Dios es un juez justo y que se enoja contra aquellos que van en contra de su voluntad. Cuando Adán pecó, no fue simplemente que todos empezamos a pecar, sino pasó algo aún más terrible. Y eso que pasó terrible es lo que le afecta a usted y me afecta a mí. Y es que no solamente pudimos entender que se podía pecar, sino que a través o a partir mejor de Adán, todos, sin excepción, heredamos una naturaleza pecaminosa. Bueno, pastor, ¿y eso qué quiere decir? Romanos 7:18 dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. ¿Sabe qué es lo que me habla la palabra? Que nosotros quedamos incapacitados para hacer lo correcto. Y suena muy fuerte y suena muy duro, pero es la realidad del ser humano. En nosotros, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia capacidad, no existe la mínima posibilidad de hacer lo bueno, porque por causa del pecado de Adán, todas las generaciones a partir de Adán quedamos encarceladas en una naturaleza pecaminosa que se deleita en el mal, que se deleita en el chisme, que se deleita en el pecado, que se deleita en la maldad, y que aunque quiera no puede salir de esta situación. Pero allí donde se manifiesta tal gravedad y tal dimensión de pecado, es también donde se muestra el amor incondicional de Dios. Porque Romanos capítulo 5 versículo 20 en la Nueva Biblia Viva dice: la ley vino después para que aumentara el pecado, pero si el pecado aumentó muchísimo, mucho mayor ha sido el amor gratuito de Dios. Y lo que me lleva a mí a entender el capítulo 3 de Romanos, simultáneamente, es la caída del hombre, pero inmediatamente la misericordia de Dios. Si mi naturaleza fue afectada de tal manera que yo ya no tengo la capacidad de hacer algo bueno, si mi naturaleza fue viciada por el pecado y ya no hay forma de que yo me acerque a Dios, quiere decir que estoy condenado a vivir toda la vida y eternamente, porque no somos de la evolución, somos de la creación. Y cuando Dios nos dio inicio, nos dio una vida eterna.
Y el asunto no es acá que usted crea si tiene o no tiene vida eterna. Aquí el asunto es que usted entienda que todos tenemos vida eterna, pero que la diferencia está dónde va a pasar su eternidad, si con Dios o sin Dios. A partir de eso, si tenemos vida eterna y no hay forma de hacerlo bueno, estábamos condenados a vivir una eternidad apartados de Dios. Pero es cuando Dios muestra su gracia y cuando Dios muestra su amor. Entonces Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 anticipan de varias maneras al Nuevo Testamento. Y usted va a decir, ¿qué tiene que ver el Nuevo Testamento con Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3? Le dije que de varias maneras. En el huerto del Edén, Adán hablaba con Dios cara a cara. Y ese hablar Adán con Dios cara a cara se hace ahora real en el Nuevo Testamento cuando Cristo se hace carne y viene y vive entre nosotros y nos habla de parte de Dios. Porque a partir del Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo Testamento, ya Dios no habla con nosotros a través o a partir de los profetas, sino habla directamente con Dios. Cuando usted va a Hebreos capítulo 1, dice que Dios, habiendo hablado antes por medio de los profetas, ahora ha enviado a su Hijo para que nosotros escuchemos su voz. Esa Trinidad que actuó en la creación, esa Trinidad que se hace evidente en el capítulo 1 de Génesis, es la Trinidad que ahora actúa dentro o en medio de la iglesia para mostrarnos el poder, la soberanía, la gracia y la bendición de Dios. Ese matrimonio que sella el vínculo sexual entre el hombre y la mujer y que está estipulado allí entre Adán y Eva, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, en el Nuevo Testamento se ve evidenciado en el matrimonio del esposo perfecto que es Cristo, con su iglesia, la novia, que aguarda, que espera por él y que espera su revelación. La gravedad del pecado y sus consecuencias se hacen evidentes en la cruz del Calvario. Porque fue tan grave el pecado, fue tan fuerte el pecado, que no solamente maldijo toda la creación y no solamente maldijo al hombre haciéndolo incapaz de hacer lo bueno, sino que Dios, para redimirnos de ese pecado, tuvo que enviar a su propio Hijo a que tuviera una muerte violenta en la cruz del Calvario y siendo humillado, vituperado y dañado por nosotros, que nos reconciliara con el Padre. El juicio con el que la primera pareja fue expulsado del Edén no tiene comparación con el juicio que van a afrontar aquellos que hagan oídos sordos a la palabra de Cristo. Porque solamente hay un pecado por el cual toda la humanidad va a ser condenada. Y el pecado es haber cerrado sus oídos a la solución que Dios mismo proveyó. Porque cuando nos levantamos y miramos a la cruz de Cristo y entendemos que Cristo lo hizo por nosotros y recibimos ese arrepentimiento y nos acercamos a Él, somos salvos. Pero cuando damos la espalda a ese sacrificio, nos hacemos culpables de todos los pecados que hemos cometido y nuestro fin, nuestro destino final es la condenación eterna. La redención profetizada en el huerto, porque cuando usted va a Génesis capítulo 3, en 2 ocasiones el Señor nos habla acerca de su plan de salvación. Esa redención que es profetizada ahora se ve en la justificación a la cual usted y yo accedemos por la fe. Porque cuando yo entiendo que en mis propias fuerzas es imposible, porque en mí no hay nada bueno para que me acerque a Dios, ahora Cristo, a través de la fe en la justificación, me permite estar en bendición. Y hay una última cosa. Cuando usted ve Génesis capítulo 2, dice que había 2 árboles especiales de los cuales Dios le habló al hombre. El árbol de la ciencia del bien y del mal, con el cual cayó en pecado. Pero había un segundo árbol, que era el árbol de la vida. El hombre es expulsado del huerto del Edén
2 espadas empiezan a revolverse para guardar ese árbol, para que el hombre no alargue su mano y coma de él, y desaparece ese árbol. En toda la Biblia, en toda la Torá, en todos los libros históricos, en todos los libros poéticos, en todos los libros proféticos, en los evangelios, en Hechos, en las cartas paulinas, en Judas, en Juan, en Pedro, no se vuelve a hablar de ese árbol hasta el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, versículo 14, que dice: benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Y comer del árbol de la vida está después de haber lavado sus ropas, porque si el hombre, ahora la misericordia de Dios es tan grande, que si el hombre después de haber comido del fruto del bien y del mal, coma del árbol de la vida, el hombre hubiera estado condenado para vivir eternamente separado de Dios. Pero primero Dios genera o crea un plan de salvación para que podamos lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero, y una vez redimidos, una vez justificados por la fe, tomar del árbol de la vida para vivir en santidad eternamente con Dios. Así que estos 3 capítulos, que lo que les dije hoy apenas fue un brochazo sobre los 3 capítulos para empezar a desarrollarlos, nos permiten entender la soberanía de Dios. Nos permite entender el plan de Dios, el cual quiere ser restaurado en el Apocalipsis, donde el hombre es colocado como el administrador de la creación de Dios para la gloria del Señor. Y cómo donde el hombre falló por el pecado, inmediatamente Dios muestra su gracia y muestra su misericordia. Si usted y yo fuéramos producto de la evolución, simplemente usted viviría esta vida y no tendría esas preguntas y esas angustias que a veces tiene. Cuando usted se pregunta por la vida: ¿quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Qué es lo que debo cumplir? Esas preguntas no vienen de usted y de su inquietud por conocer cosas, sino vienen de lo que hay en su corazón, donde entiende que usted en esta vida no está por casualidad. Y yo no sé qué esté viviendo, yo no sé qué esté atravesando, yo no sé qué esté pasando. Hoy hablaba con alguien y no sé si ese alguien me está escuchando desde el lugar donde se encuentra. Pero con ese alguien que hablaba, estaba en un estado de tristeza y de melancolía muy fuerte. Y yo le citaba Romanos 8:28, donde dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque tristemente, por esa naturaleza pecaminosa que tenemos, cuando estamos bien, cuando no tenemos problemas, cuando todo está de maravilla, parece que no necesitáramos a Dios. Y Dios necesita a veces soltarnos un poquitico, estrellarnos contra el piso, para recordar que sin Dios no somos nada.